En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. La defensa del matrimonio, entendido como la unión de un hombre y una mujer, es tan importante que ha generado mártires. No es el único caso este que acabo de leer. Es evidente, lo dice con toda claridad el Evangelio, que el odio de Herodías, que llevó consigo la decapitación de Juan, se debía a que Juan no se callaba. Decía que aquel matrimonio no era válido, que aquello era un adulterio. No puedes estar viviendo con la mujer de tu hermano. Y lo mismo hubiera dicho si hubiera sido otra cosa, aunque en el Antiguo Testamento, en la ley judía, el divorcio sí que estaba permitido, pero no estar con la mujer del hermano, que ni siquiera con aquella ley tan permisiva era permitido, era válido. Hay otros casos. Por ejemplo, cuando el rey Enrique VIII decide separarse de su mujer, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, porque no le había dado un hijo varón. Esa fue la excusa. Porque se había enamorado de una dama de la corte, Ana Bolena, y cuando el Papa le rechaza la nulidad de ese matrimonio, dice que es válido, que tienen una hija y que es válido el matrimonio, entonces Enrique VIII decide romper con la Iglesia y fundar su propia Iglesia nacional, lo que hoy es la Iglesia anglicana. Y él se proclama a sí mismo cabeza de la Iglesia. En ese contexto, la inmensa mayoría de los obispos ingleses, sacerdotes, laicos, no tuvieron ningún problema en hacerse anglicanos. Abandonaron masivamente la Iglesia católica. Se dice que Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante. Pero hubo algunos que no. Entre ellos, Santo Tomás Moro, que era el primer ministro, el canciller del rey, Santo Tomás Moro. También San Juan Fisher, que era uno de los obispos, de los pocos que fueron fieles. Y estos murieron decapitados. Santo Tomás Moro
estuvo en la cárcel, en la famosa Torre de Londres. Se conservan las cartas que le escribía a su hija María y que él contestaba a su hija, donde la hija le pedía a su padre que hiciera como los demás, que aceptara el divorcio del rey y que se hiciera él también anglicano, que renunciara a la Iglesia Católica. Y Santo Tomás Moro le contestaba que él no quería morir y no quería que a su familia la dejaran en la ruina, pero que tenía que ser fiel a su conciencia, que le decía que aquello no estaba bien. Es decir, la defensa del matrimonio ha provocado mártires. ¿Por qué? Porque es muy importante. El matrimonio es muy importante. La familia es la base de la sociedad. Destruir la familia es destruir al hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Claro, que no solamente defendemos la familia cuando mantenemos la doctrina católica de 2000 años de que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer y que cuando hay un sacramento, si se rompe ese sacramento, no se puede hacer otro. Es decir, si se rompe ese matrimonio, no se puede hacer otro matrimonio, que ese nuevo matrimonio es un adulterio, que por lo tanto no se puede comulgar, salvo que la Iglesia haya reconocido que nunca existió ese matrimonio y haya decretado la nulidad del mismo. Esto es defender la familia. Pero bueno, esto no es la única forma de defender la familia. La familia necesita ser defendida en los miembros de la familia para que no se rompa. Es decir, para que ese amor con el que se comenzó la familia, el amor entre los esposos, no se deteriore, no se rompa. Esa es la primera defensa de la familia que tenemos que hacer. Tenemos que sostener a esos esposos en la gracia de Dios, en la unión con Dios, en la espiritualidad, para que logren vencer las dificultades de la vida, para que sean capaces de perdonarse uno al otro, de darse nuevas oportunidades cada día, de pensar en el otro, no solamente en uno mismo. Eso es defender la familia también. Yo creo que hoy el trabajo por la familia genera efectivamente contradicciones y no sé si persecuciones también, pero en cualquier caso el trabajo por la familia es hoy más urgente y necesario que nunca. Y pensar que solo defendemos la familia con las leyes es equivocado. Las leyes son muy importantes, pero hay que defender la familia con la espiritualidad. Hay que defender la propia familia. Necesitamos a Dios para sostener nuestra familia. Necesitamos a Dios porque Dios es el amor y Él es el que nos sostiene en el amor. Necesitamos todos los días decirle al Señor: por ti, Jesús, por agradecimiento a ti, yo sigo adelante con ese proyecto que empecé. Por ti, Señor, sigo en la lucha de educar a mis hijos. Por ti, Señor, renuevo mis votos matrimoniales. Ahora ya no me apetece tanto, ahora estoy cansado, ahora me he decepcionado, ahora no es lo que yo esperaba, ahora esta persona ya no me satisface, no me llena, no me ayuda a realizarme, pero yo, Señor, aquí estoy por ti. Si hemos empezado esa experiencia familiar con Cristo, como debe de ser en un sacramento, ese Cristo es el que nos va a seguir uniendo. Y ese sacrificio que hay que hacer por la familia pasa por el sacrificio cotidiano de perdonar, de volver a empezar, de dar oportunidades, por el sacrificio cotidiano de decir, a pesar de todo y de la cruz que implica, merece la pena porque es mejor tener la familia que no tenerla. Solo en casos extremos, ¿verdad? La Iglesia permite la separación, por ejemplo, cuando hay violencia en el hogar, ¿no? Pero si no, hay que seguir luchando. Ese es el sacrificio y la persecución que hoy tenemos que llevar, ¿verdad? Seguir luchando por la familia, trabajar por ella, no considerar nunca que eso está hecho. Cada día hay que construir el matrimonio, cada día hay que construir la relación con los hijos, cada día hay que trabajar para que eso que empezó tan bien no termine mal. Cuando vemos un mundo donde hay tantas heridas y tantos divorcios, tenemos que preguntarnos qué es lo que ha fallado, porque seguramente hubo amor en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que ha fallado? Y tenemos que intentar poner nuestra parte para que a nosotros no nos pase lo mismo. Acoger a aquellos que se encuentran heridos, que se encuentran rotos, que han fracasado con culpa o sin culpa. Acogerlos
son queridos hijos de Dios, han sufrido mucho, acogerlos con amor, no estigmatizarles, no condenarles, acogerlos siempre con amor, ayudarles y luego trabajar para que nosotros no nos pase lo mismo, es decir, para que los matrimonios que aún funcionan no terminen rotos. Pidámosle a Dios la ayuda que necesitamos. De pie, por favor.